Hay que fijar. Bueno, bienvenidas a esta clase 4 del programa Resetea 40 más. Hoy día es una clase como bastante integradora de todas las clases que hemos visto anteriormente, porque, bueno, si bien todos los puntos que vamos tocando son nuestros pilares, cada uno con su importancia de forma independiente, pero sin duda lo más importante es como esta base de interdependencia que tienen todos estos pilares, puesto que la orientación de metabólica siempre es integrar al individuo, digamos, como un ser completo, con con un contexto y unos hábitos que son sin duda la base de por qué estamos donde estamos y por qué somos como somos al día de hoy. Entonces, hoy día vamos a hablar de este otro pilar súper importante que es el sistema nervioso desde un punto de vista fisiológico, neurofisiológico y, como les decía, de esta interdependencia que guarda con los otros sistemas que hemos visto anteriormente y que es fundamental conocerlo para poder hacer los ajustes que sean necesarios, con mucho amor como siempre, para integrarlo en este camino al cambio. Así que le doy la palabra a Andrea. Gracias, María Paz. Efectivamente, como tú ya nos introducías en el tema, este por lo general es un pilar que es poco abordado ya desde el cambio de metabolismo, cuando alguna persona desea mejorar su composición corporal, ya siempre está como fijado más en los parámetros de laboratorios bioquímicos, en la ingesta de alimentos, en la actividad física, pero poco se aborda eh, cómo afecta el sistema nervioso en el metabolismo, ¿ya? Y ahí yo puse por qué fallan las dietas, ¿cierto? Por qué muchas veces nos gana el estrés y cómo la respuesta está en nuestra biología y fisiología, ¿ya? Entonces, para esto, tenemos que ver muchos mitos que se dan en torno cuando una persona desea hacer un cambio, ¿cierto? Por lo general, la motivación es porque nos sale alterado algún examen, ¿cierto? El laboratorio, nos dicen tienes el colesterol alto o tienes una resistencia a la insulina, entonces empieza la motivación del cambio. O lo otro es porque empezamos a ganar de peso haciendo los mismos hábitos, manteniendo el mismo estilo de vida, o porque nosotras notamos que comenzamos a ganar grasa en lugares donde no las teníamos y todo esto afecta nuestra imagen corporal, ¿cierto? Cómo nos vemos, cómo nos sentimos y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Entonces vienen hartas creencias, por ejemplo, una muy común es que me falta disciplina y la biología lo que dice que es el sistema nervioso que está desregulado, nos está defendiendo, porque estamos generalmente por las demandas actuales, ¿cierto? Cotidianas, demandas familiares, laborales, etcétera, está haciendo que nuestro sistema nervioso esté desregulado, muchas veces ni siquiera lo relacionamos, estamos en modo automático, ¿ya? La otra creencia también es soy muy floja, ¿ya? Eh, y la biología nos dice que el cerebro está en modo ahorro, priorizando la supervivencia para ir transitando todas estas demandas cotidianas, ¿ya? Lo otro es que empiezo motivada y siempre abandono, ¿cierto? Así como esta frase, el lunes empiezo, el próximo mes, ¿cierto? Y eso en el fondo nos va socavando porque cada vez que hacemos un intento y abandonamos, creemos que no somos capaces y esto afecta en nuestra propia imagen, ¿ya? O también ya nos desilusionamos un poco, etcétera. Y acá lo que dice que el estrés crónico bloquea nuestra energía cognitiva, ¿ya? La energía cognitiva es que nuestro cerebro, a pesar de que representa como un 2% de nuestro peso corporal, consume el 20%, alrededor del 20% de nuestra energía diaria, ¿ya?
que viene principalmente de la glucosa. Entonces, cuando yo estoy centrada en muchos focos, muchos problemas, estoy en un ambiente que no es tan agradable, ya sea laboral, en alguna relación familiar, me hace estar gastando o requiriendo más energía por algunas zonas, ¿ya? Entonces puedo entrar como en una fatiga de esta energía, lo que me hace tomar decisiones, malas decisiones de manera más impulsiva, me cuesta iniciar, etcétera. Otro mito o una creencia que se ve instalada en varias mujeres que hemos intentado varias veces recomponer nuestra composición corporal es que sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago, ¿cierto? Cuando vamos al médico, a la nutricionista, por lo general no nos dicen nada nuevo, nada que nosotros no hayamos escuchado o leído, pero los hábitos son respuestas adaptativas de protección que no es tan fácil instalar un nuevo hábito, ¿ya? Ahí más adelante lo va a tratar María Paz. Entonces, muchas veces esto no es falta de voluntad, no es falta de disciplina, es biología, más nuestra propia historia emocional, ¿cierto? Cada una tiene su propia huella, ¿cierto? Y maneras de responder frente a distintas situaciones, más lo que es nuestro sistema nervioso, que lo que busca es protegernos. Y en el fondo, bien resumidamente, ¿cómo funciona esto? ¿Cierto? El sistema nervioso central es el centro de mando, que ahí está el cerebro y médula espinal. En el cerebro nosotros procesamos pensamientos y emociones y la médula espinal es como nuestra autopista que nos va a conectar con, ¿cierto?, con las otras partes del cuerpo a través de un sistema nervioso periférico, que es el mensajero que va a conectar el cerebro con nuestros órganos, ¿ya? Y este sistema nervioso periférico se va a dividir en dos. Una rama somática que tiene que ver con los movimientos voluntarios, por ejemplo, cuando yo quiero caminar de manera voluntaria o tengo sed y quiero ir a buscar un vaso de agua, ¿ya? Esto es voluntario porque yo decido lo que quiero hacer, ¿ya? Y en este sistema nervioso periférico hay otra rama que es el sistema nervioso autónomo, que no opera bajo nuestro control consciente, ¿ya? Y va a conectarnos con nuestros órganos y regula, por ejemplo, la respiración, nuestra frecuencia cardíaca, la digestión, ¿ya? Pero, como les decía, opera en un plano que nosotros no lo autocontrolamos, ¿ya? Por ejemplo, no digo hoy tengo que responder mejor de esta manera, voy a aumentar mi frecuencia cardíaca en un 10%, no funciona así, ¿ya? Y este sistema nervioso autónomo debe funcionar en equilibrio, y dice una balanza, ¿cierto? Tenemos dos sistemas, uno que nos va a acelerar y otro que va a funcionar como freno. El sistema nervioso simpático, que es el acelerador, que yo lo aprendí, el sistema simpático, que a veces no es tan simpático. Él tiene la función de defendernos, de que podamos sobrevivir, ¿ya? Entonces su función es prepararnos para la lucha o huida, ¿ya? Fisiológicamente, ¿qué es lo que hace? Nosotros, para poder defendernos, esta respuesta tiene que ser una respuesta rápida, eficiente, tiene que acelerar nuestra frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, va a desviar la energía hacia los músculos grandes, porque vamos a tener que huir, correr, salvarnos, ¿ya? Por lo tanto, va a ir a detener otras funciones, entre ellas la digestión, ¿ya? Pero cuando pasa ese evento estresante o esa amenaza o peligro, rápidamente deberíamos volver al salir de este sistema de alerta y volver a la calma, ¿ya? Y quien está a cargo de que volvamos a la calma es el sistema parasimpático, ¿ya? ¿Cierto? Cuando pasó ese peligro, nosotros deberíamos volver a nuestro estado inicial de descanso, de restauración, ¿cierto? De equilibrio. ¿Y cómo lo hace? Ralentiza la frecuencia cardíaca, contrae nuevamente nuestras pupilas, activa el movimiento intestinal, aprovechamos de mejor manera los nutrientes, o sea, nos sentimos preparados para llevar esta vida, ¿cierto?, de una manera más
tranquila, ¿ya? Pero como decíamos, las demandas actuales por lo general nos hacen estar con el sistema simpático, o sea, con el pie en el acelerador de manera continua, más crónica, ¿ya? Aquí dice la ciencia de la seguridad, la neurocepción, nuestro sistema nervioso autónomo está sensando en todo momento si estamos frente a una situación de peligro. ¿Ya? Es un radar biológico, dice ahí, escanea involuntariamente 24/7 nuestro contexto y nuestras respuestas eh, internas. ¿Ya? Y de esa manera nosotros eh, sabemos si estamos en peligro y tenemos que huir, estar en alerta constante o estar relajado. ¿Ya? En esto, la teoría polivagal, creada por Stephen Porges, refiere que nuestro sistema no responde de una sola manera. ¿Ya? Se describe que hay una escalera, que ahí la vamos a mostrar, cómo nuestro sistema nervioso responde ante distintas situaciones. ¿Ya? Y ahí dice regla de oro, tu cuerpo no cambiará un hábito ni soltará peso si nuestro radar neuroceptivo nos está indicando que estamos siempre bajo amenaza. O sea, imagínense lo agotador que es estar siempre 100% en alerta. ¿Ya? Pensemos, no sé, que estamos en un trabajo que no nos gusta mucho la actividad, el ambiente laboral no es el mejor o siempre estamos resolviendo incendios, ¿ya? Entonces, estas situaciones cotidianas nos hacen estar de manera alerta constante. Y acá está la escalera polivagal, ¿ya? Que son 3 estados jerárquicos. Ahí dice sistema nervioso autónomo, el sistema vago central nos hace estar relajados, en seguridad, en conexión. ¿Ya? La fisiología que nos dice que tenemos, nuestro sistema digestivo va a funcionar de la manera más adecuada, ¿cierto? Vamos a tener una frecuencia cardíaca tranquila, nuestro sistema nervioso y inmune va a estar tranquilo, funcionando bien. En la esfera del pensamiento y la emoción es estar tranquilo, ¿cierto? Estoy disfrutando de este momento presente. Hay sensaciones, por ejemplo, ahí dice serenidad, pertenencia, compasión. Yo en este estado vago ventral me siento prosocial, puedo relacionarme de una manera sana, tranquila, puedo pensar mejor, tomar mejor decisiones, ¿ya? Cuando hay una situación que para mí es de alerta o necesito estar en modo defensa, que ojo, no necesariamente tiene que ser una situación estresante, pero cada persona lo vivencia de acuerdo a su historia como una alerta, ¿ya? Lo que para una persona puede ser que alguien le diga, un compañero de trabajo le diga una pesadez, para algunas personas lo va a ignorar y para otras sí lo va a poner en alerta. Y ahí entra el sistema simpático, ¿cierto? Que este sistema de lucha-huida. Por lo tanto, yo siempre estoy con una frecuencia cardíaca, una frecuencia respiratoria más alta, estoy con mis músculos tensos, estoy en hipervigilancia, ¿cierto? No estoy cómoda, relajada, ¿ya? ¿Qué es el pensamiento de emoción que aparece ahí? Tengo que estar alerta porque me tengo que defender, estoy estresada, estoy más irritable, puedo estar ansiosa, ¿cierto? Y ahí dice pánico, que ya en pánico, ¿cierto? Estamos hablando de otra escala. Y cuando este nivel de estrés es sostenido y es demasiado alto, en el cual no tengo las herramientas para salir de ahí, me veo sobrepasada, se activa el vago dorsal, que es una respuesta de congelación o colapso. Es cuando yo me desconecto de mi cuerpo, ¿ya? No es porque quiera, el sistema nervioso lo hace para que yo pueda sobrevivir, ¿ya? Ahí me siento con una energía nula, mis sistemas obviamente no van a estar funcionando bien y hay una desconexión física, ¿ya? Y los pensamientos y emociones que se dan en este estado es que no siento nada, quiero desaparecer, hay una fatiga crónica, hay un aislamiento. ¿Por qué? Porque pensemos
los mamíferos, por ejemplo, un animal, un ciervo, que ve que ya el león ya definitivamente lo va a atrapar, él cede, ya se deja caer, no lucha. Muchos animales se hacen el muerto, ¿cierto? O nosotros cuando una situación es tan estresante nos podemos desmayar, ¿ya? Eso es como una respuesta de desconexión porque lo que busca es protegernos de esa situación que nos desborda y no tenemos por dónde salir, ¿ya? Pero eso debiese ser, como decíamos, una respuesta para salir de esa situación de peligro, pero lo que vemos actualmente es que por lo general nos quedamos medios pegados en estas situaciones de estrés. Lo otro súper importante que nos crea este estilo de vida, muchas veces estamos desconectados también de nuestras emociones, no sabemos identificarlas o no las validamos, ¿ya? Por estar en el modo automático. Ahí dice, las emociones no son fallas mentales, son respuestas fisiológicas. Todas nuestras emociones van a producir una respuesta química, fisiológica, que va a afectar a muchos órganos, ¿ya? Y aquí también es importante identificarla, ¿ya? Porque nuestro cuerpo, la emoción va a hablar a través de nuestro cuerpo y muchas veces no estamos oyendo estas señales, ¿ya? Por ejemplo, yo cuando tengo rabia, identificar dónde la siento. Me duele la guata, me duele el pecho, ¿cierto? Hay gente que dice, siento el pecho apretado, o me duele el cuello, ¿cierto? Muscularmente, siento que antes situaciones me duele la cabeza, etcétera. Empezar a oír cómo estas emociones se están expresando en nuestro cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, ahí dicen el pecho, usualmente la ansiedad, ¿cierto? Se siente ahí, palpitaciones, una respiración cortita, entrecortada, ¿ya? ¿Cierto? Las personas que de repente también tienen crisis de ansiedad, ¿cierto? Ellas sienten que dolor real en el pecho, se les acelera mucho la frecuencia cardíaca, la respiración, los músculos se ponen tensos, etcétera. Y ahí es una tarea que tenemos todos nosotros de ir escuchando cómo las emociones están hablando a través del cuerpo y poder identificarlas y ante qué situaciones me está sucediendo esto y con qué frecuencia, ¿ya? Para identificar cuáles van a ser estos gatillantes y a la vez poder identificar qué cambios puedo hacer, porque todas nosotras, debido a nuestra historia, hemos estado frente a una situación estresante, desagradable, ¿cierto? Y es súper valioso poder recordar cómo salí de esa situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa va a ser una herramienta y la idea es que nosotros podamos identificar a través de esta emoción, a través de las señales del cuerpo y podamos actuar para que no esperara estar desbordadas para poder hacer algo, ¿ya? Aquí hay un triángulo del estrés automático, ya que parte con el pensamiento, ¿cierto? Nosotros hacemos una interpretación de una situación. Por ejemplo, si a alguien en el trabajo le dicen te vamos a ascender a un cargo donde tiene mayor responsabilidad, ¿ya? Y yo en mi pensamiento puedo decir, ¿seré capaz? ¿Daré el ancho? ¿Lo acepto o no lo acepto? Ahí empiezan, ¿cierto? Todas estas ideas que no necesariamente son reales, pero el pensamiento y la acción, nuestro cerebro lo va a interpretar como real, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Siguiendo este mismo ejemplo, que en el sentir, ¿qué siento al respecto? Por ejemplo, si en este mismo ejemplo que me quieren ascender a un cargo donde voy a tener más responsabilidad, ¿cierto? Y si no doy el ancho, y si no soy capaz, ¿cierto? Yo puedo sentir miedo, ¿ya? No, me da miedo tomar esa responsabilidad, no me siento capaz, siento que no tengo los conocimientos. Y este sentir va a tener una respuesta en el hacer, ¿ya? ¿Qué voy a hacer yo frente a esa situación, ¿ya? Ahí dice aislarse, comer emocionalmente, paralizarse, ¿ya? Puede ser que yo realmente tenga las herramientas, pero mi sentir me provocó un miedo tal que yo voy a rechazar esa opción, ¿ya? Por ejemplo,
¿ya? O ante una situación que me está costando resolver, yo la voy a ir a pagar con comida, ¿cierto? Porque yo aprendí que, por ejemplo, un chocolatito, algo dulce, me da un placer inmediato. Entonces yo cada vez que, si yo refuerzo esa conducta, yo voy a decir, ya, cada vez que yo sienta esto, voy a ir a buscar este placer rápido, ¿ya? ¿Cómo puedo romper el ciclo? Esto siempre desde una manera amorosa, ¿ya? ¿Esto que pienso es realmente cierto o es mi mente tratando de protegerme? Volvamos a este ejemplo que yo ponía de ascender. ¿Es realmente que yo no tengo las capacidades, no conozco lo que tengo que hacer en ese nuevo cargo? ¿O es mi mente que me está como boicoteando y me estoy anticipando y me estoy poniendo en los peores escenarios? Y si este pensamiento me apoya o me castiga, ¿ya? Ahí también, ¿cierto? Hay temas mucho más profundos y en el fondo también me acerca a lo que yo quiero ser o construir de mi persona, si hay algo que yo quiero cambiar. ¿Es esta hacer, me acerca a lo que yo quiero o no? ¿Ya? ¿Y por qué el estrés va a bloquear el metabolismo? ¿Cierto? Ahí tenemos el ejemplo, partimos con el estrés crónico, puede ser un estrés a nivel mental o físico, ¿ya? El sistema nervioso va a activar este eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿cierto? Me voy a dar cuenta de esta situación estresante. El hipotálamo se va a dar cuenta de esta situación y va a activar una serie de ejes, ¿ya? A través de hormonas, y lo que va a hacer es que se va a liberar cortisol. ¿Por qué? Porque ante una situación estresante yo debo huir, debo tener energía para salir de esa situación. Y este cortisol, ¿qué va a hacer? En el fondo va a bloquear esta entrada de glucosa eficiente al músculo, va a liberar glucosa rápida, por ejemplo, del hígado, porque yo necesito energía para salir de esta situación. Pero si esta situación, estamos hablando de estrés crónico, ¿cierto? Yo debería salir de esa situación estresante y volver a la calma, pero si me mantengo en este modo alerta constante, no voy a quemar este azúcar disponible, por lo tanto voy a aumentar la insulina en sangre y se va a comportar como la hiperinsulinemia cuando yo consumo azúcar mediante la alimentación, ¿ya? Voy a bloquear la quema de grasa, voy a aumentar, como decíamos, la glucosa en sangre y voy a comenzar a guardar. ¿Y dónde? La grasa a nivel eh, de, de abdomen o tronco. ¿Ya? Voy a tener fatiga y antojos constantes porque mi metabolismo no va a ser eficiente en utilizar esa glucosa. Acá está, ¿cierto? Dice, mi sistema nervioso va a identificar una situación estresante, que puede ser real o no, pero para mí es estresante. Dice el cortisol va a liberar azúcar en sangre para que podamos huir, salir de ese estado. Dice, si no corres, ese azúcar se va a guardar como grasa, ¿cierto? Porque el estrés va a ir a desencadenar una serie de reacciones. Vamos a liberar cortisol, que es la hormona del estrés. Vamos a liberar glucosa, porque necesito energía rápida. Se va a disparar la insulina, porque supuestamente los tejidos, ¿cierto?, que me van a ayudar, en este caso los músculos, a correr, no lo va a utilizar de manera eficiente y por lo tanto se va a almacenar en grasa. Pasa exactamente lo mismo que la hiperinsulinemia provocada por ingestas elevadas de glucosa, ¿ya? Y la dieta estricta más el estrés va a destruir músculo para obtener energía, reduciendo de esta manera el mismo. Es por eso que las personas que están bajo estrés crónico van a acumular grasa, y dice en la cara, cuello y tronco, en el fondo. ¿Ya? El nervio vago, dice, es el botón de reinicio, es el nervio más largo del sistema nervioso autónomo.
Cuando él se activa, lo que va a buscar es a que volvamos a nuestra calma. Dice, es un puente entre esta central que es el cerebro y todos nuestros órganos vitales. ¿Ya? Está encargado de frenar esta respuesta al estrés. ¿Ya? Por lo tanto, está encargado de disminuir nuestra frecuencia cardíaca, nuestra respiración, volvernos nuestra energía cognitiva. Entonces, cuando estamos en calma, vamos a poder tomar mejores decisiones. ¿Ya? Dicen los mamíferos están desarrollados por dos vías, ¿cierto? Tenemos el vago ventral, que ya decíamos, esta rama ventral, que nos va a hacer estar calmados, prosociales, y la rama dorsal, que es cuando ya este estímulo estresante nos sobrepasa y nos tenemos que apagar, ¿ya? Eh, la siguiente. Acá hablamos de resiliencia, ampliando la ventana de tolerancia. Como decíamos, hemos dicho muchas veces, no podemos asegurar que no vayamos nunca más a estar frente a situaciones difíciles, estresantes. Eso no es así, nadie lo podría aseverar, pero lo que cambia no es la situación, sino que lo que debe cambiar es nuestra manera, nuestra respuesta ante esa situación. ¿Ya? Acá hablamos de una ventana de tolerancia, que es la zona verde que vemos ahí, ¿ya? Que es una zona de seguridad. Nosotros deberíamos o trabajar sobre la obtención de herramientas para poder responder de mejor manera, que no nos afecte tanto y que podamos rápidamente cuando estamos frente a una situación, que no me desborde tanto. Y como veíamos, volviendo a un ejemplo, no sé, cotidiano, tuve una jornada estresante en el trabajo y llego a la casa y, no sé, mi hijo me dice, mamá, no sé, a las 8 o 9 de la noche, mañana tengo que llevar materiales, ¿cierto? Muchas veces si yo estoy desbordada, de repente le voy a decir, pero le voy a gritar, ¿cierto? Sí, pero ¿por qué no me avisaste antes? Y después uno cuando evalúa esa relación frente a esta respuesta gritando, uno podría decir, no, ¿sabes qué? Podría haberle dicho lo mismo, pero de otra manera. ¿Ya? Estamos hablando como de identificar situaciones cotidianas y cómo yo reaccioné para que en el fondo podamos cambiar esa respuesta de desborde. Y hay una serie de acciones muy pequeñas, básicas, que nos van a activar este nervio vago, ¿cierto? Para que volvamos a la calma. Una herramienta muy estudiada es la respiración, ¿ya? Es una respiración lenta, donde las exhalaciones, o sea, botar el aire, son más largas que las inhalaciones, donde entra el aire, ¿ya? Y esto es un freno biológico rápido que nos puede ayudar a volver a la calma, volver al cuerpo, ¿ya? Por lo general, todas estas situaciones estresantes nos llevan a mucho estar en el pensamiento, ¿cierto? En este pensamiento, no voy a poder, me va a pasar esto, y eso me hace estar en alerta. Y muchas veces, para volver a la calma rápido, es que vuelvas al cuerpo. Y una herramienta que lo podemos hacer todo donde estemos es la respiración. Hay distintas técnicas, 4-4-6. ¿Qué quiere decir esto? Inspiro, inhalo 4 segundos, mantengo la respiración 4 segundos y boto en 6 segundos. ¿Ya? Esto lo puedo repetir los minutos o el tiempo que yo requiera. Otra técnica muy conocida también es la 4-7-8, que tomo aire en 4 segundos, mantengo en 7 y boto en 8. ¿Ya? El movimiento suave, el movimiento me hace volver al cuerpo, a estar presente en el momento y poder evaluar la situación con más calma y no responder desde la impulsividad. ¿Ya? Aquí salen estiramientos, yoga, descarga, incluso hay otras herramientas. Por ejemplo, yo soy formada en una herramienta que se llama TRE, que lo que busca es que el cuerpo se pueda reencontrar con un temblor neurogénico, que es una respuesta común de todos los mamíferos, que liberamos tensión corporal
en el momento a través de vibraciones. O sea, esta respuesta es común en todos los mamíferos. Pensemos en un perrito, todos hemos visto un perrito que cuando se pone ansioso tirita, ¿cierto? Y eh, luego vuelve a la calma. Lo que busca esta herramienta es eso, por ejemplo. ¿Ya? El tono vocal, las vibraciones, ¿cierto? Cantar, tararear, hacer zumbidos también va a estimular el nervio vago, o también escuchar música, ¿cierto? En cierta frecuencia. El contacto social seguro, conversar con alguien que yo tenga mucha confianza, ahí también hay una corregulación, ¿ya? Con un otro que me contiene, que es contención, ¿cierto? Que me va a escuchar, va a tener una escucha activa también. eh, Eso es importante. Y lo otro, una pausa, ¿ya? Ahí dice contacto con la naturaleza, enraizamiento, sentir el peso del cuerpo, caminar, salir a respirar, etcétera. Son medidas muy sencillas, pero muy potentes cuando yo necesito salir de una situación que me está desbordando. La siguiente. Bueno, y aquí voy a dejar a María Paz para que nos comente un poco cómo vamos a reprogramar estos hábitos desde dentro, que ya decíamos, no es solo falta de voluntad, sino que hay una biología y una fisiología detrás de esto. María Paz. Gracias, André. Ay, súper interesante y la verdad es que con Andrea, bueno, aparte de buscar mucha información, por supuesto bien referenciada, con bases y estudiar mucho siempre y seguir, hemos hecho hartas veces esta clase, pero la seguimos armando y con nueva información, como les decía. Y sin embargo, cada vez que la hacemos, y yo por lo menos cada vez que escucho a Andrea, siempre me voy dando cuenta de pequeños detalles, porque voy así como poniendo en práctica lo que voy escuchando y me van haciendo sentido, nuevo sentido, muchas cosas de las que voy escuchando. Así que esto también es importante porque uno se tiene que dar un poco de cariño y paciencia a uno mismo para poder no aprender todo a la vez y no salir de todo esto a la vez. Como decía Andrea, son cosas que llevamos desde nuestra, o sea, algunos autores hablan de tu vida fisiológica comienza 9 meses antes de tu fecundación. O sea, desde que tus padres se conocen, empieza tu vida fisiológica. Así que, bueno, ahora vamos a entender entonces un poco por qué se trata de regular el sistema nervioso, como les decía, de forma integral, pero siempre poniendo foco a que queremos ayudar a nuestro metabolismo como uno de los objetivos principales, pero siempre muy integrado, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con los hábitos? Esta cosa famosa, bueno, ¿puedo realmente cambiar un hábito? ¿Qué hago? ¿Lo elimino? ¿Cómo lo elimino? ¿Cómo lo reemplazo? Entender que estamos en una situación de modernidad, ya se ha escuchado mucho hoy día de los estímulos, de esta súper influencia de estímulo constante. Fíjense, el otro día yo veía en las noticias hicieron una exposición de unos cuadros, una exposición que hacía como una cosa como cultural en medio de la ciudad de Nueva York, como de Broadway, con todos estos carteles famosísimos luminarios, como estas pantallas gigantes que son cuadras y edificio tras edificio de muchas pantallas y todas se coordinaron para hacer unos minutos de una exposición cultural. Y toda la gente miraba y decía, no, qué bonito, es maravilloso. Y yo decía, Dios mío, cuánto estímulo. Como que no me pareció nada de relajante ni bonito, pese a que lo que mostraban eran muchas flores, pero eran muchos colores. La verdad es que me pareció como un rato pararse a pensar que yo para dar un rato de tranquilidad a esa gente las hubiese apagado todas, en vez de mostrar cualquier cosa. Entonces, es una carga cognitiva que supera eh, todo lo que nuestra genética trae desde no hace tanto tiempo. O sea, dicho de otra manera, evolutivamente hemos vivido en una situación muy distinta a la que tenemos hoy día. Por tanto, la genética no logra adaptarse a lo que padecemos hoy día como sociedad.
Y por supuesto, la clase pasada vimos cómo la industria alimentaria se hizo hace mucho tiempo cargo de esto, la industria, el marketing, qué sé yo, todo atraído, ¿cierto? Y todo mediante muchos colores, mucho estímulo, y los alimentos entran dentro de ese llamado también. Juegan con nuestra carga cognitiva también, a través de colores, sonidos, esta cosa que decía Nelly la semana pasada, lo crujiente, ¿cierto? La industria alimentaria se hace mucho cargo de ese llamado de atención. Por tanto, vivimos una realidad moderna donde más encima nuestro gasto físico cae por esta cosa energética que comentaba Andrea y efectivamente nuestro sistema nervioso nos hace derivar mucho gasto energético hacia allá. Entonces, uy, ahí se corrió un poquito, pero yo les voy a ayudar a leer esta diapositiva porque se ve más o menos. Se habla de un iceberg. ¿Por qué se pone este ejemplo muy interesante de un iceberg? Nuestro cuerpo está representado por este iceberg que ven acá. Y la parte, que de hecho la parte aquí sobre el agua estaría muy grande, yo la pondría más chiquitita todavía, porque la parte de la punta del iceberg, lo que nosotros vemos, sería nuestro consciente, ¿verdad? Aparte, más o menos digo más chiquitito porque es más o menos un 5% de todo nuestro sistema nervioso. Y la parte sumergida, el 95%, es esta parte de la que hablaba Andrea, que es un sistema nervioso autónomo, subconsciente, que se, entre comillas, manda él solo, pero no se manda tan solo, sino que lo mandan, como decíamos, todo lo aprendido, incluso desde nuestra gestación. Y algunos autores hablan un paso muy importante, cada vez más estudiado, previo a nuestra gestación. ¿Por qué? Porque tiene primero una carga genética muy importante y después una carga epigenética muy importante. Esto quiere decir que nosotros desde la gestación, nacimiento y los primeros años de vida, se habla más o menos alrededor de los 7 años, entre 7 y 12 años, lo que hacemos es grabar, grabar, grabar toda nuestra forma de funcionar. ¿Y por qué? Porque después el resto de la vida para muchas cosas tenemos que funcionar en automático. Imagínense que yo todos los días me tuviese que levantar a lavarme los dientes y todos los días aprender cómo me lavo los dientes. ¿Se acuerdan cuando uno enseña a un niño a lavarse los dientes? Son varios días de aprendizaje. Lo mismo para ir al baño, ¿cierto? O, por ejemplo, a manejar. Si yo todos los días me tuviese que subir al auto y manejar por primera vez, sería tremendamente agotador, desgastante y eso se llevaría toda mi energía. Por tanto, ¿qué hago? Voy aprendiendo y voy guardando en el subconsciente. De hecho, se dice que en el subconsciente se guarda absolutamente todo. Lo que yo desayuné en el cuarto cumpleaños, aunque no me acuerde conscientemente, todo está guardado ahí. Por tanto, todo, como todo está guardado lo bueno y lo malo. Y la parte sumergida no cuestiona si esto es bueno o malo, solo lo guarda como forma de funcionar. Por tanto, cuando de forma consciente yo intento manejar todo este iceberg, me resulta imposible, porque es la parte sumergida la que responde a estas mareas, ¿cierto?, de la vida, de mi contexto, y la parte sumergida me dice cómo voy a responder a esto, ¿ya? Por tanto, aquí nos queda harta pega, ¿cierto? Pero una de las formas, como decía Andrea, de ir un poquito a mirar a esta parte sumergida es qué me está diciendo mi cuerpo. Porque mi cuerpo, esta forma somática que tenemos de entender el cuerpo y el sistema nervioso, nos da señales, ¿ya? Y por ahí es donde tenemos que empezar a pesquisar, porque si no nos mantenemos funcionando en automático. ¿Ya? Entonces, en general, uno lo va a mirar como un problema. ¿Cuál es el problema? Estoy cansada, estoy sobrepasada, nadie me entiende, me duele todo. Bueno, cuando yo concientizo esto y lo digo de forma, a mi mente consciente dice esto, quiere decir que tengo que ir a esa parte sumergida porque algo está pasando ahí. Entonces, ¿qué hace esta parte consciente o subconsciente, mejor dicho, cuando no la escucho? Y cuando tengo esto de estoy cansada, no me puedo el cuerpo, quiero por supuesto algo que me alivie, algo, este peso en el cuerpo, esta molestia en distintas zonas, como mostraba Andrea, me van a hacer tomar alguna alternativa para sentirme mejor, porque yo no puedo funcionar así, al igual que no puedo funcionar con hambre, con sed, mi cuerpo me va a decir, busca algo. Y mi mente consciente va a decir,
elegir un camino que le produzca menos fricción. Esto es como si yo voy a ir en un auto, ¿cierto? Y decido ir a un objetivo. Y resulta que digo, ya, ¿por dónde me voy? Por la carretera de la autopista que tiene 4 vías, que tiene unas luminarias impresionantes, que está clarito, está sin hoyos, no hay peaje, ahora vamos a pasar el peaje al otro camino, ¿no? Es como una autopista maravillosa y más encima sin peaje, imagínense. O sea, obvio, lejos que voy a decidir tomar ese camino, que sería este camino B que está acá, ¿cierto? Me voy por el camino sin hoyos, fácil, iluminado y llego. ¿Y qué encuentro ahí? Una recompensa rápida, inmediata. Es un camino fácil. Por tanto, cada vez que yo me siento mal, voy a tomar este camino fácil para llegar a esto que me hace sentir supuestamente bien. Por ejemplo, la comida no saludable y las pantallas, como dos cosas muy habituales al día de hoy. ¿Qué pasa con el camino A que tenemos acá? Es el de alta fricción, o sea, es un camino con hoyos, con un peaje carísimo. Más encima en ese camino no puedo ir con mi auto bacán, voy con un carretón pesado que me cuesta mover. Me demoro en llegar a mi objetivo y en teoría voy a llegar súper cansada, por tanto no quiero estar más cansada. Entonces, me es muy difícil tomar esa alternativa, ¿ya? Es un camino de alta fricción, todo me va a retener, a ser difícil para que yo no me vaya por ahí, ¿ya? Este es un ejemplo gráfico de cómo funcionan las vías cerebrales o los patrones cerebrales, ¿ya? Y muchos de estos patrones también están grabados, como les decía, desde la infancia, desde nuestros primeros aprendizajes, cómo se reacciona, o sea, no es solamente la elección rápida de qué como ahora para sentirme bien, sino que todo, por lo que decíamos antes, yo no puedo estar aprendiendo todo todos los días, ¿ya? Por supuesto, está también súper de moda hablar de la dopamina porque es uno de los neurotransmisores principales que está en las rutas o en las vías del placer, pero estas rutas son tremendamente complejas, así que esta es una súper simplificación de todo como en general nuestro sistema además no tiene una sola vía de funcionar, sino que es como una red de estas de los computadores neuronal son planos enteros de rutas que se activan alternadamente y muchas se comunican con otras. Por tanto, aquí vamos a dar una súper simplificación para que se entienda. Entonces, es una de estas neurotransmisores, como le decía, implicados es la dopamina, que efectivamente señaliza que algo es muy rico, cuando obtengo algo que me da placer, significa que ese algo lo sentí porque en mi cerebro se liberó mucha dopamina. La dopamina es la que me hace sentir que algo es rico y está bien, ¿ya? Entonces, de repente yo me propongo algo y digo, ya, voy a eliminar esta comida chatarra o esta pantalla porque me está haciendo mal y la elimino de sopetón. Resulta que esa ruta que mostraba antes, Andrea, de los tres pasos, ¿cierto? Cuando elijo hacer algo, o escucho algo, o me pasa algo, y yo quería comer este chocolate para sentirme bien, o ver esta pantalla para sentirme bien, y elijo eliminarlo, hay lo que se dice un error de predicción, y caigo en como dice ahí, un valle de la insatisfacción. Y el problema de caer en ese lugar es que mi cerebro se pone en alerta. No dice, bueno, mira, pero en realidad elegiste bien porque esto te va a hacer mejor. No. Cae en alerta y eso es más estresante, ¿ya? Entonces, elegir de sopetón ir hacia el lugar de la fricción y llego al gimnasio y me sentí pésimo y te preguntas por qué estoy acá si yo no quiero hacer esto. Me duelen las rodillas, me duele el músculo, siento frío, podría estar en mi cama. Eso es una señal de alerta cerebral, es como me voy a morir si sigo haciendo esto. Me voy a morir si no como y sigo sintiendo este hambre, este antojo. Entonces, ahí no podemos llegar, porque sería perpetuar lo mismo que estamos haciendo ahora, perpetuar las dietas interminables que hemos hecho durante la vida. Ya, así que vamos aquí a dar luces, como les decía, uno siempre va aprendiendo, pero vamos a dar luces de cómo podemos ir amorosamente modificando este camino. También entender que muchas de las cosas que usamos para el trabajo a uno le pasa, ¿cierto? Usamos celular, estamos interconectados,
pero finalmente elegir eso ya está súper estudiado en animales. eh, es mantenernos en un estado emocional que no controlamos. ¿Ya? Ver, qué sé yo, reels de Instagram, es no tomar conciencia, no volver a nosotros, eh, y esto de volver a nosotros y todas estas técnicas de mindfulness y todo lo que proponía, nosotros les vamos a ir dando ideas que están ya súper estudiadas, que nos llevan a la calma. Por ejemplo, la misma respiración. Tu cerebro no puede estar alerta y a la vez pensando en respirar y tomando conciencia de mi nariz y mi respiración a la vez. Porque tú cuando huyes del león no puedes estar pensando en respirar. ¿Ya? Entonces, son alternativas que ya están probadas. ¿Ya? Pero nosotros mismos tenemos que ser conscientes que tenemos que ordenarnos y que el camino me va a producir fricción. Entonces, además, una de las cosas más importantes es que también necesito descanso de todo, tanto de intentar el camino de fricción, de no fricción, y por cierto que los horarios con las pantallas, por ejemplo, son un estímulo, ¿cierto?, que nos juega muy, muy en contra por muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una manera, tal como decíamos cuando vimos la parte de nutrición, de llevar todas nuestras volúmenes, ¿cierto?, a las horas de sol, es elegir mañanas o conducir nuestras mañanas con un nivel dopaminérgico un poquito más regulado. Al igual que vamos a elegir alimentos, lamentablemente no tenemos un sensor de dopamina continua como si lo tenemos de glucosa, ¿ya? Sería bacán, ¿cierto? Ir midiéndoles la dopamina de forma, pero yo me la puedo automedir. Cuando yo diga, ay, no, pasé y me compré este chocolatito, pasé, no, no les estoy diciendo que lo eviten de forma inmediata, solo que empiecen a detectar cómo puedo nivelar mis niveles dopaminérgicos desde la mañana. Por ejemplo, el típico ejemplo, ¿cierto?, de despertar y no pescar inmediatamente el celular. Incluso volver a los despertadores antiguos y dejar el celular en otra habitación. Siempre y cuando, obviamente, no me produzca este estrés y este error de predicción, ¿ya? Entonces, igual que mantenemos la glicemia estable, podemos intentar mantener la dopamina estable, alejarla de los estímulos rápidos, dopaminérgicos rápidos, artificiales que nos da la vida de hoy, y llegar a una cosa de mediodía y cuando va bajando el sol con un estado mucho más protegido dopaminérgico, ¿ya? Y premiarme por eso. Elegí un estado dopaminérgico más regulado, elegí una glicemia estable más regulada. Hoy día lo hice bien, a lo mejor mañana no me sale, no importa, pero hoy día lo hice bien, ¿ya? Eh, Porque si no, si empezamos con la mañana, ya llegamos a mediodía, igual que con la glucosa, totalmente desordenada y un estado muy desregulado hacia la tarde, que es unas horas que ya es muy difícil volver a regularnos. Ahí lo único que nos queda es descansar. Eh, Fíjense que acá nosotros lo primero que les vamos a pedir con una serie de actividades es hacerse consciente de un 20% de estas toxinas, tal como lo hicimos con los alimentos y tal como estamos midiendo su nivel de actividad física. Les vamos a pedir que detecten o escaneen qué 20% de toxinas conductuales tienen en su quehacer diario, ¿ya? ¿Cuáles serían, ustedes creen, los malos hábitos que son más dañinos? Porque, por ejemplo, como dice ahí, fumar y no moverse podría ser mucho más dañino que comer algún dulce ocasionalmente, ¿ya? Entonces, yo voy a decir, bueno, yo fumo y soy sedentaria, entonces voy a elegir estas dos cosas como mi 20% más tóxico de mis conductas o mis hábitos más tóxicos. ¿Por qué? Porque ese 20% se ha visto que está relacionado con un 80% del daño biológico, fisiológico y de bienestar total. ¿Ya? Así que es súper importante primero detectarlo. Después enfocarnos. Vamos a desarrollar este músculo de la disciplina partiendo de ese 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo elegí fumar, no quiere decir que voy a dejar, vamos a buscar alternativas, ¿ya? Ahí vamos a empezar a buscar, bueno, qué me provoca si yo digo no fumo o qué me provoca llegar y decir no, necesito un cigarrillo al tiro, qué sé yo.
yo digo fumar, pero a lo mejor para ustedes es mucho más tóxica otra cosa. Aquí es súper individual y tiene que ser súper honesta esta respuesta, ¿ya? Eh, entonces, si yo elijo ese 20%, ahí es donde nos vamos a focalizar. ¿Y qué hago con el resto? Casi que me olvido de eso. Me perdono por seguir comiendo un dulce ocasionalmente y lo voy a seguir comiendo igual. Y en este momento no es el momento de ocuparme de ese dulce ocasional, me voy a hacer cargo solamente del fumar. Si fumar ya he probado muchas veces y resulta que demasiado estresante dejar de fumar y sé que no lo voy a lograr y lo he intentado tantas veces y en realidad no estoy aquí en este programa por eso, ok, elijo otra cosa. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, ya, ok, soy muy sedentaria, me voy a empezar a mover más. O sea, cada uno con honestidad nos hacemos cargo de un 20%. Y aquí algunas herramientas que, como les digo, vamos a ir haciendo vamos a ir tomando algunas más. Este es un ejemplo, ¿ya? De cómo puedo ir aumentando o eligiendo esa ruta con hoyos, con el peaje caro, cómo la voy eligiendo amorosamente para no quedar en el camino y devolverme y elegir la ruta rápida, ¿ya? Lo primero, por ejemplo, que puedo hacer es aumentar la fricción visual, pero de a poco. ¿Qué quiere decir? Si soy muy adicta al celular, sobre todo cuando llego de la pega, estoy cansada, ¿verdad? Y no sé, pues me gusta scrollear a esa hora o jugar un juego, qué sé yo, ya. Voy a elegir a ratos dejar el celular a esa hora en otra pieza, ¿ya? ¿Me va a costar? Sí. ¿Me va a aumentar la fricción? Sí. Pero yo ya soy consciente de eso, ¿cierto? Otra cosa que puedo hacer es ayudarme a reducir el estímulo dopaminérgico, lo de los colores brillantes. Elijo una pantalla en blanco y negro, me intento suavizar ese estímulo que me tiene tan atrapada. Cuando yo además dejo el dispositivo en otra habitación, por ejemplo, también aumento la fricción física, porque mi cuerpo, no solamente mi vista, mi cuerpo también quiere ir a buscarlo, sabe que está ahí, ¿ya? Pero voy a probar de a poco. Aguanté de la hora que yo me pasaba, hora y media que me pasaba scrolleando en la noche, aguanté 20 minutos, ok, me aplaudo, me felicito. Voy a buscar el celular, no me siento culpabilidad e incluso puedo elegir reemplazarlo por un hábito suave. Ok, ya, no puedo ir a buscar el celular, ¿qué puedo hacer? Aquí vamos a elegir un hábito, no sé, alguno me podría decir, bueno, me voy a tomar un vinito. Bueno, tómate un vinito. Si tienes alguien con quien conversar, conversa un ratito. O, por ejemplo, el otro día hablábamos con Andrea de ver una serie de Netflix, pero claro, ver una serie de Netflix, pero no me voy a ver los 20 capítulos hasta las 3 de la mañana. Voy a decir, ok, voy a retomar, porque mucha gente deja las series de Netflix porque dice, no, no, me atrapan y no sé qué. Ya, ok, pero a lo mejor un episodio no es tan dañino. Si yo sé que puedo tener la fuerza de voluntad de no ver hasta las 3 de la mañana y puedo ver uno, ok, vuelvo a ver una serie de Netflix, pero yo elegí. Y eso reduce increíblemente el error de predicción. A todo esto les digo serie de Netflix porque cuando las cosas no son tan interactivas, producen menos estímulo, ¿ya? Dopaminérgico. O sea, es menos satisfactorio, entre comillas, menos satisfactorio el tema de Netflix que me da satisfacción porque puedo ver los 20 al tiro y llegar al final, ¿ya? Entonces, ahí es tomar súper conciencia. Entonces, estas cosas, este camino, estos cuadraditos, ustedes van a ir, lo pueden hacer por escrito, les vamos a ir dando una serie de actividades. La idea es que, como les decía, tomen una cosa, un 20% y eso es muy importante. Y ustedes mismos lo van relatando y hay distintas actividades que pueden elegir, pero no intenten hacerlas todas, porque junto con cambiar la nutrición, junto con poner ejercicio de por medio, eso ya es un gran comienzo. O sea, puede que simplemente por el hecho de estar en este plan con nosotras, ya hayan elegido, se estén haciendo cargo, digamos, de ese 20%. ¿Ya? ¿Se entiende? Así que, bueno, como les decía, esto no empieza solamente con la restricción calórica, sino que arreglar nuestro metabolismo, arreglar nuestro ser entero, es entender mucha cosa desde nuestros hábitos,
nuestros patrones viciosos, el contexto en el que estamos viviendo, hacer pequeños cambios y eso nos permite llegar a este cambio duradero y de verdad que es lo que queremos hacer. Así que eso por mi parte, no sé si tienen algunas preguntas, si pueden hablar. Vi por ahí que llegó Nelly. ¿Algo más que agregar, André? Bueno, si es por hablar, no podemos pasar aquí horas hablando de este tema porque es súper interesante. Así que, Sí, mira, si no hay preguntas, es importante, durante la próxima semana vamos a hacer llegar dos documentos, ¿ya? Uno es la escala de autopercepción del estrés, ¿ya? Porque lo que decíamos que muchas veces estamos en este modo automático y no nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, esta es una escala autoaplicada, un poquito para objetivar en qué estado estoy, ¿ya? No, no es ni un diagnóstico ni nada, sino que es como para que cada persona pueda hacer una detención, parar y ver cómo está. Y otro documento que es una bitácora somática que lo que va a ayudar es a identificar a cada una alguna emoción en el cuerpo, o sea, en el fondo es como ayudarles a identificar qué está hablando su cuerpo eh, ante situaciones cotidianas, qué es lo que hago yo para salir de esta situación o identificar estos gatillantes, ¿cierto? Y a su vez identificar qué herramientas tengo, cómo puedo salir yo de, de este estado o identificar previo a que me sienta mal con una situación, qué herramientas tener, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, en el fondo lo que buscamos no es que eviten las situaciones estresantes, sino que ustedes tengan más herramientas, ayudarles a identificar cómo está hablando esa emoción en el cuerpo y que puedan ustedes tener herramientas para transitar de mejor manera y que no impacte tan negativamente este estrés crónico en su metabolismo, porque como ya vimos, no es así una idea que yo tengo que me va a afectar, sino que es biológico, es neurofisiológico, ¿ya? exacto, Entonces es importante que podamos evaluar, ver cómo estamos y ver qué herramienta podemos hacer y como decía María Paz, de a poco, quizá de a identificar el poco. que más me está afectando y ese tratar de hacer algunas acciones para que vayamos André, modificando. perdón, voy a leer el mensaje de Nelly que lo compartió acá en el chat del grupo, que dice, excelente, yo estoy tratando de mejorar mis hábitos de sueño. Mi problema son las pantallas antes de dormir, probé leyendo. Entonces, Nelly, súper bien. Y si quieres, podrías compartir, por ejemplo, en la diapositiva anterior, déjame devolverme acá, cómo lo estás haciendo. Hacer este cuadrito y ver, por ejemplo, cómo aumento la fricción en estos puntos y voy haciendo determinadas acciones. Por ejemplo, ya, leer, como esta satisfacción por reemplazar por un hábito suave leer o cualquier reemplazo que tú estás haciendo y compartir estas acciones con el grupo si quieres o de forma privada si quieres, como guste. Pero la idea, como les digo, el poder hacer esta actividad ayuda mucho también a poder aprender una forma de sustituir estos hábitos. Porque bueno, además, dicho sea de paso, que cuando vimos estos dos caminos en la diapositiva anterior, ¿cierto? El con fricción y que les hablaba de las autopistas más fácil y más difícil, el cerebro jamás va a borrar la autopista que yo ya tengo como hábito, esa ruta que está como una muy fuerte, ¿cierto? Lo que va haciendo es que pierda fuerza y que la otra gane más fuerza. O sea, el cerebro no elimina, ¿ya? Por tanto, lo que tengo que ir haciendo es de a poco. Y una de las formas es tomando conciencia de lo que quiero hacer. No intentar jamás nunca eliminarlo, ¿ya? Y si elimino o suprimo, me va a afectar más por algún lado, voy a somatizar igual, ¿ya? Así que eso no, nunca, nunca recomendable. Lo otro, reforzando lo que tú decías, en el fondo el cambio de hábito tiene que ver con
constancia y repetición, ¿ya? O sea, no frustrarse si es que lo que decíamos, un día me quedé hasta tarde viendo la serie, por ejemplo, porque no estaba enganchada y no pude cortar, ¿ya? Pero volver, siempre volver con la constancia y repetición, el sistema en el fondo va haciendo más fuerte esa nueva autopista que tenemos que reforzar, ¿no? Exacto. Ya, pues vamos a subir la clase entonces y nos quedaría ya después la última clase.